¿Qué tal, tribu del conocimiento, la tribu del saber? Como todos saben, yo soy el Indio Figueroa y traigo en esta oportunidad un video muy interesante, un video sobre el leninismo. No vamos a estudiar la historia, la biografía de Vladimir Lenin, pero sí vamos a estudiar su legado, su movimiento, sus ideas, su filosofía política y su ideología política, que no es lo mismo. Una cosa es ideología política, otra cosa es filosofía política. Eso es un tema mucho más amplio. No se puede, por supuesto, entender el leninismo sin el marxismo, porque nace de ahí. Ni se puede entender, por supuesto, el marxismo sin el leninismo, porque el leninismo va a ser ese movimiento, va a ser Vladimir Lenin el que va a aplicarlo por primera vez, va a crear una praxis en un estado por primera vez que no había precedentes para este tipo de aplicaciones prácticas del marxismo. No nos vamos a detener en la biografía de Vladimir Lenin, solamente vamos a estudiar lo que él hizo y cómo desarrolló el marxismo, porque es muy importante. A veces se desprecia un poco, a veces no se tiene tan en cuenta la aplicación que le dio Lenin, la modificación que le hizo Lenin al marxismo, pero que fue bastante importante porque, como dije, es la primera vez que se va a aplicar a un estado y Vladimir Lenin va a tener que modificarlo, va a tener que chambear bastante para poder consolidarlo por primera vez, estas filosofías marxistas. No se muevan porque comenzamos. Vamos a hablar sobre la filosofía, la ideología de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. Para este video no nos vamos a centrar en la biografía de Lenin. No nos va a interesar que haya nacido en abril de 1870 ni que haya muerto en enero de 1924, de 53 años, sino que nos vamos a centrar en el legado de Lenin y cómo él agarró las ideas de Marx y Friedrich Engels, que eran filósofos pensadores que todos sus pensamientos lo plasmaron, ¿no?, en escritos, en papel, pero nadie se había atrevido, no había existido la posibilidad realmente de crear un movimiento, una praxis en base a estos pensamientos socialistas y comunistas. Va a ser Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, el que va a aplicarlas en Rusia y va a tener que hacer cambios estructurales porque no es lo mismo las ideologías plasmadas en un papel, que realmente no son ideologías, porque él propugnaba el materialismo dialéctico que nos dice que es más importante lo material, no más importante lo material de como nosotros conocemos el materialismo, que no le doy más importancia a lo material que al amor, no, sino que las ideas, las falacias, el espíritu, el alma, esa esencia no material no es tan importante como de verdad lo puede ser la realidad. Vamos a ponerlo en esta palabra simple y sencilla. Entonces, Vladimir Lenin va a ser el que por primera vez agarre esta filosofía de Marx, la empiece a implementar en un estado que en este caso va a ser el ex imperio ruso y se va a crear la Unión Soviética. Deja de existir Rusia como tal. Recordemos que Rusia va a pasar por tres etapas en el siglo XX, por tres etapas muy importantes, bastante traumáticas, bastante esenciales. Deja de existir el imperio ruso, deja de existir un país, aunque sea en el mismo territorio, ya ese país no existe. Empieza a existir otro país llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego ese país deja de existir y empieza a existir la Federación Rusa. Es muy importante saber esto. Hubo un caso, no recuerdo dónde, de unos migrantes rusos de la Unión Soviética que se fueron a otro país, no habían obtenido la legalidad en ese país y deja de existir la Unión Soviética. Ellos quedan sin país de origen porque ahora el país de donde ellos pertenecían deja de existir y empieza a existir la Federación Rusa. Todavía no eran legales en el otro país y quedan apátridas. Eso fue un caso, no recuerdo dónde sucedió, creo que fue en Argentina o en Brasil, no recuerdo, pero de ese tamaño, de esa dimensión es lo que Vladimir Lenin hizo, pretendía hacer e hizo, ¿no? Que después lo continuaría Stalin, que no pudo continuar el amigo Trotsky, que va a morir luego en México, que se dice que fue amante de Frida Kahlo, etc. Bien, lo principal que Vladimir Lenin tuvo que cambiar varias cositas del marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo lo que predecía, más que proponer, era que las contradicciones entre las relaciones de la producción capital iban a colapsar, es decir, el sistema capitalista iba a colapsar por sí solo y le iba a dar paso al socialismo de manera prácticamente automática. Para que el capitalismo colapse tiene que estar en un punto álgido, es decir, se esperaba que esto sucediera en Alemania o en Inglaterra, en Reino Unido. Vladimir Ilich estaba nada menos que en Rusia, era un país
bastante atrasado, aunque para 1917, cuando se realiza esta revolución, la revolución rusa, era el país europeo, era uno de los países europeos con más, que había fundado más escuelas en ese año. Entonces, si era un país, era un país muy desigual. El zarismo lo tenía asumido realmente en un campesinado, era un país semifeudal, era un campesinado con muy poco acceso, muy poco propietario, y Vladimir Ilich va a tener que modificar la filosofía marxista, el pensamiento y la ideología marxista para traer esto para poder aplicarlo al Imperio Ruso. Uno de los aportes más importantes que va a hacer Vladimir Lenin al marxismo, a la idea marxista, va a ser la introducción del imperialismo. El primero que habla de imperialismo es Lenin. Marx había hablado del capital, pero Lenin va a desarrollar en su obra Imperialismo, fase superior del capitalismo, que data de 1909, si no estoy mal. Él va a crear eso que tanto nos nombran los políticos baratos hoy en día, que el imperialismo, que el contraimperialismo. Eso lo va a traer el Lenin. Eso no es esencialmente marxista. Marx propone el capital, Lenin va a proponer el imperialismo como precisamente eso, como se llama la obra, el pináculo del capitalismo. ¿Qué va a proponer él en esta publicación? 1. La producción y el capital se funden de tal manera que se van a crear monopolios que van a dominar el mundo y van a comenzar a repartirse el mundo, van a formarse los trusts, como se les conoce, o monopolios que van a dejar de exportar productos y van a empezar a exportar capital. Esto es muy importante. Esto es lo que visualiza Lenin. Una de las razones por la que él empieza a vislumbrar ya no capitalismo, sino imperialismo. Otra cosa muy importante, los monopolios internacionales, las grandes industrias, el capital financiero, como lo denomina, van a empezar a disputarse el mundo y a disputarse los mercados internacionales. Y otra cosa también muy importante es que finaliza para Lenin, en esta etapa ya finaliza para Lenin, el reparto territorial de los grandes estados industrializados. Entonces, si ya terminó el reparto, según Lenin, si ya terminó el reparto territorial entre los grandes estados, entre las grandes potencias, y comienza la disputa entre los grandes monopolios, entre el gran capital financiero, la disputa por esos mercados, esto da como igual guerra. Solo se puede reajustar el panorama económico mundial, según Lenin. Estoy explicando la teoría de Lenin, no crean que yo estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo opino. Solamente le estoy trayendo aquí lo que dice Lenin. Ojo, estos videos yo los resumo y los trato de decir de una manera vulgar y que se entienda, y a veces puede que me olvide información y la deje por fuera. No tomen estos videos como para hacer una tesis, creo que está de más decirlo. Continúo. Esto daba entonces para Lenin como resultado la guerra, y de hecho la guerra para Lenin va a ser nada más que eso, pues una guerra profundamente imperialista y capitalista, que tiene como fin el reparto, pues, de la industria. Es una guerra eminentemente imperialista para Lenin, que, bueno, creo que muy errado no estaba. Más o menos de eso va la Primera Guerra Mundial. Si quieren un video de la Primera Guerra Mundial, que lo podemos hacer fácilmente, déjenlo en los comentarios. Los escucho, bueno, mejor dicho, los leo. La creación entonces de Lenin, o la teorización de la existencia de este imperialismo, como dice Lenin, va a ser muy importante y va a ser la justificación para llevar adelante la revolución en Rusia. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Marx no proponía una revolución. Marx decía, si bien la diferencia del marxismo con el anarquismo son delicadas, porque Marx dice que cuando falle el capitalismo colapse, de tanto capitalismo va a colapsar y va a surgir el socialismo de manera automática. La revolución no va a ser tan necesaria, el proletariado va a surgir al poder, el proletariado va a hacer una transición, mientras el Estado se marchita, ya no va a ser necesario un Estado, se va a acabar el Estado y vamos a ser todos, bueno, sin Estado, pues. Teorizando la existencia del imperialismo, va a decir entonces que si el imperialismo es toda una cadena de explotación capitalista e imperialista de financiero, su eslabón más débil es Rusia, porque Rusia, aunque atrasado, aunque no era uno de los principales países industrializados, es un país de explotación capitalista bastante importante. La desigualdad, la oligarquía que se mantiene en el poder, porque era una oligarquía lo que gobernaba Rusia. Al ser Rusia parte de esta cadena de explotación capitalista internacional y al ser su eslabón más débil, tiene sentido entonces que se genere la revolución en este eslabón más débil y luego Rusia arrastre a los demás países junto con él.
porque recordemos que Marx decía, no, esto es algo que se va a dar internacionalmente. De hecho, el marxismo y el comunismo son internacionalistas. Por ahí a veces se ve hoy en día comunismo muy nacionalista. Esto es un contrasentido, a menos que la ideología y la filosofía política van cambiando, ¿no? Van variando, van mutando, nada se mantiene fijo, sobre todo porque también los pueblos y las sociedades van cambiando, van mutando, surgen otras necesidades. Pero si alguien se hace llamar marxista, en toda regla, el marxismo, el comunismo puro, el comunismo teórico de la mata, de la base, es esencialmente internacionalista, que todos los proletarios del mundo, todas las clases oprimidas del mundo se van a unir y van a luchar contra la opresión y vamos a ser una sola raza feliz y libre y tal. Aquel comunista que sea nacionalista, 100% comunista no es, o no puede llamarse marxista, ya tendría que, no lo juzgo, no lo culpo, pero ya tendría que aplicarse otro término. Entonces, Lenin, basado en esto, va a decir, sí, el marxismo es internacionalista y lo vamos a volver internacional, una sola lucha internacional por el proletariado, pero también puede surgir no necesariamente tiene que surgir en los países capitalistas, también puede surgir en los países capitalistas más desarrollados, también puede surgir en un país capitalista, en el eslabón más débil, en el más frágil. Y aquí vienen otras consideraciones importantes a la hora de analizar a Lenin. Aquí Lenin va a desarrollar algo que es muy importante y porque va a complementar, va a terminar de desarrollar mucho más la teoría del partido de Marx. La teoría que tenía Marx, la teoría del partido que tenía Marx la va a terminar él de desarrollar. ¿Por qué? Porque claro, como Marx proponía que el colapso del capitalismo iba a dar paso inmediatamente, de manera automática, al socialismo, luego una pequeña transición de dictadura del proletariado, el Estado automáticamente se iba a marchitar, iba a dejar de existir el Estado. Lenin, al proponer esto en Rusia, en un país cero industrializado, con una población baja y pobre muy grande, entonces Lenin lo que dice es que la revolución tiene que hacerse, el socialismo tiene que llegar mediante ¿qué? Mediante la fuerza y mediante la revolución, ya no es una manera automática, un paso automático como decía Marx, sino que ahora sí tiene que ser mediante la revolución. ¿Qué va a llevar a cabo la revolución? Ahora sí, el partido. El partido, lo que propugnaba Lenin era que el partido tenía que ser un centralismo democrático. ¿Qué es un centralismo democrático? O democracia centralista también, si lo queremos ver así. Es decir, se discutían las ideas, las propuestas se discutían, se conversaban, se debatían, pero una vez tomada la decisión, todo el mundo cerraba filas y la disciplina era a rajatabla de hacer hasta las últimas consecuencias lo que debía hacerse. Entonces es un centralismo democrático. Esto es lo que Lenin va a llamar el partido de vanguardia, que es un partido muy contrario a lo que proponían los de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional eran partidos socialistas, partidos que no habían puesto en práctica las ideas, pero que de acuerdo a Marx, siguiendo las ideas de Marx, van a seguir esta línea y se van a formar partidos a lo largo del mundo y crean la Segunda Internacional, que si no me equivoco va a tener lugar en 1889, y aquí se empiezan a resquebrajar. Empiezan a hacer nace el anarquismo, nace la socialdemocracia. En Rusia se va a ver la propia división en 1903, si no estoy mal, con los bolcheviques, que significa miembro de la mayoría, y los mencheviques, que significan miembro de la minoría. Y Lenin, a partir de acá, va a desarrollar esa tesis del partido porque él cree que los partidos que proponen, o la manera de actuar que proponen los mencheviques y los demás socialdemócratas, son maneras muy blandas. Ellos proponen partidos de masas, de empezar a participar en los parlamentos, empezar a proponer leyes, y esto para Lenin significaba ceder espacio. Para Lenin esto significaba entrar en el juego del imperialismo, del capitalismo. Para Lenin solamente existía la lucha violenta y la clandestinidad, porque el partido debía ser no de masas, sino un grupo. Aquí se contradice un poco porque está luchando contra la oligarquía, que la oligarquía es el gobierno de un grupo muy reducido. Ahora él está prácticamente formando otra oligarquía porque él propone que el partido no sea de masa y no hacer pactos con individualidades pequeño burguesas, sino que el partido sea de un grupo pequeño pero fuerte, disciplinado, con una disciplina y con una conducta prácticamente militarizada, se podría decir. Esto va a hacer, en efecto, lo que dije anteriormente, que operen en la clandestinidad y que intenten llegar al poder mediante la violencia, mediante la revolución, que es lo que va a proponer Lenin, ya que no se puede
puede dar de manera automática porque Rusia no es un país industrializado. Entonces el partido, para Lenin el partido también va a significar la única manera de que el proletariado pueda hacer las reformas que necesita hacer. Ok, el proletariado, la clase oprimida tiene demandas, tiene quejas, tiene solicitudes, pero ¿a través de qué instrumentos lo van a llevar a la praxis? A través del partido de vanguardia, que es lo que está proponiendo Lenin realizar en Rusia. También en esta, para llevar a cabo el plan marxista que él tenía entre manos, también propuso algo muy importante, pero hay algo crucial que debemos hacer antes de entrar en ese paso, y es, por supuesto, mis queridos amigos de la tribu intelectual, una tacita de café. Está fuerte. Bien, Lenin va a tener que modificar entonces un poquito la teoría marxista con respecto al proletariado. ¿Por qué? Porque para Marx el proletariado, bueno, fíjense que para explicar a Lenin primero tengo que explicar un poquito a Marx, no tanto, pero para que se entienda un poco. Para Marx la asociación de proletariado con un sector de la burguesía, de la pequeño burguesía, es lo que va a llevar a cabo esta transformación. Pero Lenin acá tuvo que hacer unos retoques. ¿Por qué? Porque no había mucho proletariado en Rusia. Sí había, por supuesto, el proletariado de la clase obrera, la clase que está bajo el servicio del capitalismo y del imperialismo. Pero no había mucho, porque Rusia no era muy industrializado, que era lo que sobraba en Rusia, campesinado. Entonces, Lenin lo que va a proponer es la alianza del proletariado y del campesinado, y le va a poner un nombre ahí largo a esta teoría, para poder llevar esto a cabo, porque el proletariado era muy pequeño, y dos, para él contar con una base más amplia de apoyo, pues, de seguidores. Otra cosa importante de decir aquí, y que hay que tener atención, hay que ponerle atención también, es que Lenin odiaba, digamos, no le gustaba ese individuo, ese proletario, ese obrero que a punta de esfuerzo, ahorro, etcétera, había logrado tener sus recursos, progresar, montar su negocio, etcétera. Él lo consideraba un traidor. Lenin lo consideraba un traidor. ¿Por qué? Porque Lenin lo que quería era revolución. Suena feo, pero lo que quería era revolución. Ese trabajador que ya logra vivir bien es uno menos, es un apoyo menos. Entonces, es una excusa menos para hacer la revolución. Que eso, él le tenía un nombre, los consideraba oligarquía proletaria, algo así, tenía un nombre, él tenía un nombre para estas personas. Entonces ahí es donde tú ves que, o sea, para Lenin lo que importa no es el bienestar de la gente, el bienestar del trabajador. Lo que importa es que la revolución se haga y que haya dictadura del proletariado, que para él no es una época de transición como Marx, sino que para él va a ser todo, según él, llena todo un espacio histórico, según Lenin, la dictadura del proletariado es todo un sistema de gobierno. Entonces es para que tengamos una idea de cómo Lenin concibe esto, la revolución, la lucha, en cierto sentido la violencia, la radicalización, porque si el obrero pasa a vivir mejor y pasa a tener garantías y pasa a tener este tipo de cosas, es uno menos, es un luchador menos. Entonces esto a Lenin no le gustaba. Lo que estaba diciendo antes también, Lenin va a proponer la dictadura del proletariado no como una época de transición, como si lo decía Marx. Marx decía que la dictadura del proletariado es una transición entre paso del capitalismo al total comunismo, y mientras que Lenin no, Lenin consideraba que la dictadura del proletariado llenaba todo un espacio histórico importante y que era incluso un método de gobierno, una manera de llevar adelante el Estado. Esto contradice a Marx, que Marx predecía y quería que el Estado poco a poco fuese decayendo, el Estado como tal, y fuesen decayendo los estados. Por eso Marx va a propugnar el internacionalismo, mientras que Lenin dice que no, que la dictadura del proletariado, cuando llega al poder, dice la dictadura del proletariado tiene que ser amplia, tiene que ser bastante larga. Esto lo va a hacer Lenin, esto va a ser con la Unión Soviética, esto va a ser una excusa, esto va a ser un pretexto para que la Unión Soviética, la URSS, haga su imperialismo, porque realmente lo que hizo fue un
imperialismo soviético, un imperialismo comunista, y que sea una dictadura férrea, una dictadura, digamos, ejerza mucho control. ¿Por qué va a ejercer control? Por otra cuestión también que plantea Lenin. Lenin va a hacer que la filosofía marxista, Lenin va a decir que esta implementación de las ideas marxistas tienen que ir más allá de lo económico. No solamente el comunismo en que todo sea de todos y ya. No, tiene que acabarse la manera de pensar y tiene que cambiar la cultura del Estado. La sociedad tiene prácticamente que lavarse, desaparecer y aparecer otra. Y esto, ojo, es peligroso porque estamos hablando de que ya el Estado no solamente, bueno, te va a expropiar o va a controlar la economía, sino que ya el Estado, la dictadura del proletariado, se va a meter en tu casa, se va a meter en tu mente, se va a meter en tus costumbres, y aquí estamos hablando entonces de un Estado férreo, de la presencia férrea e irrestricta de controles, y es lo que va a justificar precisamente la existencia de la Unión Soviética con esta manera de ser incisiva en individuos, en empresas, en personas, en el mercado, etc. Lenin va a rechazar las viejas estructuras de gobierno, el parlamentarismo, la presidencia, este tipo de cosas, y va a estructurar la Unión Soviética. Él va a proponer los soviets, todos lo conocemos, por eso se llama así Unión Soviética. Los soviets va a ser prácticamente los comités de soldados, obreros y campesinos, si no estoy mal, si no me equivoco. Por supuesto, esto va a ser una idea original muy bonita, pero los soviets va a ir a lo largo de la Unión Soviética, que es la que va a inaugurar Lenin. El soviet va a ir quedando de lado, y el que va a tener fuerza y el que va a gobernar va a ser el partido de la Unión Soviética. El partido comunista va a ser el que va a tener ciertamente el control, y los soviets va a ir quedando como una base del libro, una base teórico-ideológica y nada más. Es muy interesante, y hay que nombrarlo, que la Comuna de París va a ser el primer experimento que ponga esto en práctica, una especie de soviet, ¿no? Y esto va a ser la inspiración para muchos otros intentos, la mayoría fallidos, pero digamos, donde se empieza a implementar esto, donde se empiezan a intentar implementar las ideas marxistas, es en la Comuna de París. No va a tener el mismo hecho ni la misma repercusión e importancia mundial como va a tener la Unión Soviética, que inaugura Lenin, pero hay que nombrar la Comuna de París. El principal trabajo filosófico de Vladimir Lenin va a ser Materialismo y Empiriocriticismo, que si no estoy mal lo publica en 1909. Él va acá a reafirmar la afirmación de Marx de que el materialismo está por encima el materialismo dialéctico e histórico está por encima del idealismo. ¿Qué es el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico es eso, lo que propone que lo material, que la economía, los movimientos económicos, ya sea capitalista, ya sea de Estado, eso es lo que gana, en vez del espíritu, del alma. Esas cosas intangibles no tienen tanto valor como si lo material, lo real, lo científico, lo que es comprobable. Esto es el materialismo dialéctico. Mientras que el materialismo histórico va más o menos de lo mismo, pero dice que las relaciones materiales, las relaciones comerciales, la manera de generar productividad de una sociedad es lo que va a determinar cómo vive, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa esa sociedad. Eso más o menos es el materialismo histórico. Vladimir Lenin va a decir esto, va a proponer esto como en contraposición a las revisiones ideológicas que van a tener partidos socialdemócratas, lo que nombré anteriormente de la Segunda Internacional. Van a tener ideas más ideológicas, y Lenin va a ser claro, va a dividir el materialismo de Marx y el que él sigue, el idealismo que siguen los otros, y en medio va a colocar el agnosticismo de, por ejemplo, Immanuel Kant, que según Lenin va a seguir esa línea del agnosticismo. Lenin va a propugnar también la posibilidad del socialismo en un solo país. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito, Marx proponía el internacionalismo, todos los obreros del mundo unidos para cambiar la cuestión, la opresión, etc. Vladimir Lenin va a decir que un solo país o varios países, pocos, o sea, solo un grupo de países, puede incentivar la revolución, puede incentivar el socialismo y el comunismo en los demás. O el socialismo, o que incluso puede surgir en un solo país, que el socialismo y el comunismo puede surgir en un solo país, y de ahí ese país puede incentivar a los demás. Esta es una idea bastante de Lenin, una excusa bastante viable para que ya que no surgió espontáneamente en los demás países, yo lo hago en el mío y después vemos cómo surgen los demás. Esto lo va a llevar a cabo Lenin, de regar el comunismo, aunque en realidad lo que hace es una especie de imperialismo comunista, realmente, aunque sea un oxímoron absurdo,
pero básicamente eso es lo que va a hacer Lenin, un imperialismo comunista basándose por supuesto en las ideas de Lenin de que hay que regar el comunismo en todo el mundo. Ahora, cuando Lenin toma el poder y empieza con estas ideas comunistas, aplicar estas ideas comunistas, obviamente un país atrasado, un país bastante oprimido, con demasiada desigualdad, de repente se empiezan a aplicar estas políticas, prácticamente Lenin lo ahorcó. Y aquí se muestra algo muy interesante en Lenin. ¿Por qué? Porque retrocede en muchas políticas económicas, dejando incluso que perviva por bastante tiempo el libre mercado, que va a ayudar a los campesinos a subsistir y a no morirse de hambre. Esto muestra en Lenin una practicidad, muestra que Lenin le da importancia a la praxis, que sí es comunista y que sí quiere que el Estado tenga el control de los medios de producción, pero puede hacer retiros tácticos, puede hacer retiros inteligentes de estas medidas para que la cuestión camine y sobreviva. Este retiro táctico lo va a disolver Stalin. Stalin va a crear un comunismo demasiado. El Holodomor es gracias a esto. El Holodomor significa la gran hambruna que va a suceder en Ucrania, porque él no da marcha atrás y no deja ningún libre mercado tranquilo, sino que aplica las ideas comunistas de manera irrestricta, y bueno, esto va a generar consecuencias. Esto fue lo que llamó Lenin la nueva política económica, que va a demostrar esto, que Lenin puede ser flexible para que la cosa continúe, pero manteniendo la ideología, y que no tiene problema con jugar o con flexibilizar la teoría. Como está buena la conversación, vamos a tomar otro trago de café. No se imaginan ustedes cómo está este café de rico. Entonces, bien, si bien estudiar el comunismo es complejo, es intrincado, Marx y Engels van a ser los que van a inaugurar esta idea. El capitalismo es por supuesto muy antiguo. Hay un libro incluso de Friedrich Engels que se llama El inicio del Estado, la propiedad privada y la familia, que es muy interesante. Él filosofa, ¿no?, con el origen de estas cosas. El capitalismo viene de mucho antes, mi propiedad y mi manera de hacerla producir. Friedrich Engels y Marx van a idealizar eso. Hay que decir algo muy importante: Marx y Engels eran muy ricos, no eran parte de ningún proletariado, nunca en su vida pisaron una fábrica. Lenin va a crecer en una familia no millonaria, pero bastante cómoda, porque su padre era inspector de escuelas del Imperio Ruso, si no estoy mal. Entonces ellos, Marx y Engels, van a crear estas ideas. Como cualquiera puede escribir cualquier cosa, pero al llevarlas a la práctica es donde se ve de cuál cuero salen más correas. Entonces Lenin va a querer llevarla a la práctica en Rusia, va a tener que modificarla para adaptarla al sistema ruso, va a proponer el partido fuerte, el partido de vanguardia, va a proponer lo del imperialismo, que me parece muy interesante de su parte, esta teoría del imperialismo. Va a filosofar bastante, va a crear, bueno, en octubre vendrá la revolución que lo va a llevar a él al poder. Que por cierto, esta revolución de octubre a la que hago referencia fue en octubre en el calendario juliano que tenía para ese momento Rusia. En el calendario gregoriano que tenía el resto del mundo y que es el que usamos hoy en día, ha sido noviembre. Pero bien, luego de esta revolución que lo lleva a él al poder, que crea esta Unión Soviética y que va a servir de base intelectual, de base conceptual para todo lo que va a realizar la Unión Soviética, tenemos también algo muy interesante. Mao, a su manera, tiene que modificar la idea de Marx. Todos los comunismos nacen de Marx, por supuesto, pero tienen que modificarlos para poderlos aplicar. Una sociedad no es igual. En una sociedad 2 más 2 no es 4. Entonces, Mao tiene que modificar también estas teorías para aplicarlas. Pol Pot ni se diga, el régimen cubano es otra cosa también, basado en el marxismo, muy nacionalista, por eso ya no puede ser marxista a rajatabla. El régimen venezolano lo mismo, que yo considero que ni siquiera es marxista como tal, comunista como tal. Generalmente estos comunismos rancios y a ultranza generan en un capitalismo raro, generan un imperialismo raro. Esto sería tema para debatirlo. Por cierto, les ofrecí el video de la Primera Guerra Mundial. Dejen en los comentarios si lo quieren, estaría interesante hacerlo. Entonces, a estas sociedades disímiles, a estos países, sociedades, culturas que son muy distintas, son maneras de pensar distintas. Como decía Charles de Gaulle, no puede existir un sistema de partido único,
en un país que tiene más de 250 especies de queso. Eso más o menos más o menos dice lo que yo les quiero transmitir. Una idea que se hizo en un papel que por momentos suena bonita, que por momentos coquetea con la búsqueda de la felicidad social. Hay que tener cuidado. Y aquí, gente de la tribu del conocimiento, es donde tenemos nosotros que saber discernir, saber de teorías políticas, saber qué es la política, porque son politicón, como dirían los griegos, animal político. Tenemos que tener conocimientos básicos para que al momento, ya sea de una elección, al momento de debatir, al momento de elegir un bando, sepamos por qué lo estamos haciendo y no porque alguien dijo 4 cosas bonitas que nos maravillaron el oído y nos vamos a quedar como novia de pueblo vestidos y alborotados. Entonces, este video, repito, yo lo trato de hablar con lenguaje cotidiano para que se entienda. Es un video resumido, un video hecho a lo bruto para que lo puedan comprender. No hagan una tesis en base de estos videos porque es, como les digo, un resumen. Se me puede haber quedado algunas cosas por fuera. Son videos para acercarnos un poquito a este tipo de cosas, para aquellos que no saben mucho se acerquen un poquito más, pero humildemente los hago pues para que vayamos tomando todos como sociedad la capacidad de discernir y la capacidad de saber lo que estamos hablando y lo que estamos escuchando. Así que muchas gracias, gente de la tribu del conocimiento, la tribu intelectual. Yo soy el Indio Figueroa. Nos vemos.